En España se ha identificado que la mayoría de pacientes con migraña no acuden a la consulta médica o bien también se automedican, pues consecuencia probablemente de la baja visibilidad que tiene esta patología, incluso de su estigmatización. Además, también se ha podido identificar que el cumplimiento terapéutico no es del todo adecuado, suficiente en algunos casos, en esos pacientes con migraña, ¿no? Especialmente en el caso de los tratamientos sintomáticos o incluso de los tratamientos preventivos, ¿verdad? En este contexto, la farmacia comunitaria es la responsable de la dispensación de gran parte de los tratamientos, tanto sintomáticos como preventivos, y además tiene un papel fundamental en todo el tránsito asistencial de un paciente con migraña. También tiene importancia el papel de educación sanitaria que puede ejercer sobre esos pacientes y la identificación de aquellos casos en los que pueda existir una demanda excesiva de, por ejemplo, de analgésicos y en los que es muy importante el papel de derivación al médico. La migraña es una enfermedad que afecta al 12% de la población general. A pesar de su elevada frecuencia, es una enfermedad que está infradiagnosticada e infratratada en España. Los pacientes con migraña en España son seguidos habitualmente en las consultas de atención primaria. Allí hacemos una primera aproximación diagnóstica, un seguimiento y un tratamiento, derivándoles, si es considerado, a las consultas de atención especializada. El papel del neurólogo consiste en atender a los pacientes de mayor complejidad, confirmar el diagnóstico y contribuir a la selección de forma individualizada del mejor tratamiento para cada paciente. A los servicios de urgencias suelen acudir habitualmente pacientes que ya están diagnosticados de migraña y que, por la intensidad de la crisis o por la situación, que no toleran medicación, no pueden controlar los síntomas en su casa. Suelen ser pacientes diagnosticados de migraña crónica. Los pacientes con migraña crónica acuden a los servicios de urgencias hasta 3 veces más que los pacientes con migraña episódica. O bien pacientes que tienen otras enfermedades asociadas que hacen que se dificulte su manejo ambulatorio. Pacientes con enfermedades psiquiátricas como una depresión, pacientes con trastornos cardiovasculares, pacientes con fibromialgia. Sin embargo, hay ocasiones en las que el primer sitio al que acude un paciente con una migraña es el servicio de urgencias y este se convierte en el primer contacto del paciente con el sistema sanitario. Por ello, es importante que la migraña tenga visibilidad en los servicios de urgencias para que así se mejore el diagnóstico, se mejore el tratamiento y se establezca una adecuada ruta asistencial con una adecuada derivación para estos pacientes. La migraña es una enfermedad neurológica, pero que es una enfermedad infravalorada, infradiagnosticada y con un gran estigma para las personas que lo sufrimos. Muchas personas creen que esto es un simple dolor de cabeza, cuando realmente esto es una enfermedad incapacitante con una alta prevalencia. Más del 83% de las personas que sufren migraña son mujeres. En total somos 5 millones en España y además es una enfermedad que tiene un gran impacto en nuestra vida personal, familiar, social y por supuesto laboral. El papel de la enfermera es fundamental. Formamos parte, damos soporte en la educación al paciente para mejorar sus hábitos de vida y así mejorar la calidad de este paciente que padece migraña. Es importante también ofrecerle herramientas de control y manejo de su propia enfermedad, como por ejemplo los calendarios de migraña y las escalas de valoración clínica. Además, las enfermeras podemos ser el vínculo entre el paciente y el hospital, sobre todo en la resolución de las dudas. Desde mi punto de vista, el Libro Blanco de la Migraña contribuye a 2 aspectos fundamentales desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria. En primer lugar, a aumentar la visibilidad del paciente con migraña en todos los ámbitos sanitarios, incluidos en la farmacia de hospital. Y en segundo lugar, a potenciar la integración del farmacéutico de hospital en el equipo multidisciplinar para obtener mejores resultados en salud en el paciente con migraña. El Libro Blanco de la Migraña en España ha supuesto un gran avance en cuanto al manejo integral de nuestros pacientes en las consultas de nuestros centros de salud. Se ha destacado la importancia del abordaje integral de esta patología para poder hacer una derivación más precisa de los pacientes de atención especializada, así como una asistencia continuada de estos pacientes para no perderse dentro del sistema sanitario.
Además, añade una perspectiva multidisciplinar tanto por el abordaje terapéutico, diagnóstico, así como una mayor coordinación y consenso entre distintos agentes especializados en esta patología para poder mejorar y tener una fluidez en el manejo de nuestros pacientes con migraña.